Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Dolores, para aquellos que no me conocen. Vamos a comenzar a trabajar la función exponencial. Para ello voy a abordar en este video la problemática bipartición de amebas. Las amebas son seres unicelulares que se reproducen partiéndose en dos, bipartición. Esto se realiza más o menos rápidamente según las condiciones del medio en el que se encuentren, cultivo. Supongamos que las condiciones de un cultivo son tales que las amebas se duplican aproximadamente cada 1 hora y que inicialmente hay una sola ameba. A. Calcula el número aproximado de amebas que habrá según pasan las horas. Completa la siguiente tabla. Vamos un poco al problema. Nos dice que las amebas se van partiendo en dos. De esa manera se van a ir reproduciendo. ¿Qué nos dice la tabla? Que al inicio hay una ameba y a la hora hay dos. Es decir, que al inicio tenemos una ameba, a la hora tenemos dos. Dice que se van partiendo de dos en dos. Entonces, acá a la segunda hora vamos a tener 4. Estas se van a volver a partir, cada una en dos. Bien, fíjense, tenemos a las 0 horas, tenemos una ameba. A la hora, tenemos 2. A las 2 horas, tenemos 4. A las 3 horas, tenemos 8. Fíjense esto. 2 es el doble de 1, 4 el doble de 2, 8 el doble de 4. Por cada hora vamos a tener que hacer el doble del anterior. Es decir, que para las 4 horas voy a tener 16. Y a las 5 horas voy a tener 32. Vamos a ver cómo nos va a quedar la tabla. Tenemos a las 2 horas 4, a las 3 horas 8, a las 4 horas 16, a las 5 32. Dijimos que tenemos que sacar siempre el doble del anterior. A las 6 horas voy a tener 64, a las 7 128, a las 8 256, a las 9 horas 512 y a las 10 horas 1024. Bueno, veamos cómo hacemos la representación gráfica sobre los ejes. Tenemos el número de amebas, nos va a quedar sobre el eje Y, y el tiempo sobre el eje X. Bien. Para esto vamos a marcar las coordenadas según los datos que tenemos en la tabla. Para las 0 horas, ¿sí?, vamos a tener una ameba. Para la hora vamos a tener 2. A las 2 horas vamos a tener 4. A las 3 horas vamos a tener 8. A las 4 horas nos quedarían 16. A las 5 horas nos quedarían 32. Yo no voy a marcar todos los puntos porque no me entran en la hoja. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a unir, ¿sí? Esta nos va a quedar, si fuera una curva, nos va a quedar una curva que va a ir hacia arriba
de esta manera. De esta manera nos tiene que quedar el gráfico, ¿sí? Es una curva que va a ir de aquí hacia arriba. Bueno, veamos cómo podemos hacer para escribir la expresión funcional que representa la problemática de Amebas. Vamos a analizar la tabla. Hoy yo les explicaba que íbamos a ir siempre completando con los dobles de la columna anterior. Es decir, que voy a ir siempre multiplicando, en este caso, por 2. Bien, para ir completando siempre voy a multiplicar por 2. Bien. Si nos fijamos, nos queda una sucesión, ¿sí?, de multiplicaciones del mismo número. Bien, siempre se va a ir multiplicando el mismo número. Entonces, pensemos que la única operación matemática que sigue esta lógica es la potenciación. ¿Sí? Recordemos que la potenciación ¿sí?, está compuesta por una base elevada a un exponente, ¿sí?, y el resultado va a ser la potencia. La base va a ser el número que voy a multiplicar, el exponente va a decir cuántas veces voy a multiplicar ese número y la potencia va a ser el resultado. Si vemos esto, nos coincide con lo que tenemos nosotros, una multiplicación sucesiva del mismo número. Bien, vamos a ver cómo podemos escribir la expresión. En este caso nuestra base va a ser 2, porque el número que se multiplica constantemente es el 2. Bien. Ahora, nuestro exponente, ¿sí?, fíjense que va a ir variando, ¿sí? Si lo vemos en la gráfica, bien, las horas están en el eje X, ¿sí? Va a ir variando, en este caso los exponentes, ¿sí?, son valores de X. Entonces nuestro exponente, como esto es una función exponencial, va a ser una X, ¿sí?, que va a ser nuestra variable que vamos a ir modificando para ir calculando los valores de la función. En este caso, nuestra potencia, ¿sí?, nuestra potencia va a ser la función o los valores que le corresponden en el eje Y. De esa manera nos va a quedar que la expresión funcional para este problema es 2 a la X. Bueno, de esta manera hemos terminado con la primera parte de la problemática bipartición de Amebas. Ahora, ¿qué sucede si queremos graficar una función exponencial descontextualizada? Una función exponencial por sí sola. Por eso voy a explicar ahora un ejemplo, ¿sí?, en el que vamos a graficar f de x igual a 5 elevado a la x. Bueno, veamos cómo podemos graficar esta función. Pensemos en lo que hicimos en la problemática. Nosotros graficamos la situación a partir de los datos de la tabla. Bien. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a darle valores a la x, ¿sí?, valores a la x para determinar los valores de la función.
Vamos a armar la tabla de valores. Tenemos la tabla de valores X e Y. Y nos va a quedar. Vamos a darle valores negativos y positivos. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir reemplazando en la X y vamos a ir resolviendo las potencias. El primer número es 5 a la menos 2. Recordemos que una propiedad de la potencia es que si tenemos un exponente negativo, lo que hacemos es invertir el número. Vamos a trabajar con el inverso del número. Si tenemos un 5, recordemos que aquí abajo hay un número, un 1 imaginario, lo que hacemos es invertirlo, me va a quedar un quinto elevado al exponente en positivo. Me va a quedar un quinto elevado a la 2. Y acá vamos a hacer 1 por 1 es 1 y 5 por 5 es 25. Quedó 1 sobre 25, que es igual a 0,04. Vamos a completar acá. 1 sobre 25. Bien. Vamos a hacer lo mismo con el menos 1. 5 a la menos 1 me va a quedar igual a un quinto a la 1. Esto me va a quedar un quinto, que es igual a 0,20. Bien. Vamos con el 0. 5 a la 0. Todo número elevado a la 0 siempre da 1. Cinco a la 1. Todo número elevado a la 1 siempre me va a dar el mismo número. Va a quedar 5. Y 5 a la 2 es igual a 25. 5 por 5 es 25. Muy bien. Acá nos quedó la tabla de valores, ¿sí? Los valores para X y los valores en Y. Ahora lo que hacemos es marcar las coordenadas en el eje. ¿Sí? Tenemos el eje Y y el eje X. Bien. Vamos a marcar las coordenadas. Bien. Tenemos para menos 2 es 0,04. Sí, va a estar un poquitito más arriba de 0. Acá tenemos el 0. Para menos 2 es 0,04. Para menos 1 es 0,20. Va a estar un poquitito más arriba. Para 0 es 1. Para 1 es 5. Y para 2 es 25. Bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el gráfico de amemas. Lo vamos a unir. Y nos va a quedar la curva. Esto va a continuar, ¿sí? Entonces, para hacer un gráfico, lo que tenemos que hacer es construir la tabla de valores, ¿sí? Reemplazar los valores en X, calcularlos. Una vez que tengamos las coordenadas X e Y, las marcamos en el plano y después unimos para formar la curva.
Vamos a resumir ahora qué es una función exponencial. La función exponencial es aquella donde x ocupa el valor del exponente. ¿Sí? Ocupa el lugar del exponente en una potencia de base A, ¿sí? Va a ser nuestra base. Va a ser un número real. Y algo que no apareció hasta el momento es K. K es un número, ¿sí?, que va a multiplicar la expresión a la x. Vamos a escribir como, ¿sí?, nos va a quedar f, una función que va de reales en reales, f de x va a ser igual a k por a la x. ¿Sí? Siempre que se cumpla la condición de que k sea distinto de 0. ¿Sí? Porque si nos multiplicamos por 0 se nos anula toda la función. K también es un número real. Bien, nos va a quedar las funciones exponenciales, ¿sí? En las funciones exponenciales la x ocupa el lugar del exponente. Vamos a tener una base a, que va a ser un número real, que puede estar multiplicado por un k, que es un número real también. Nos va a quedar la fórmula general de función exponencial, ¿sí? Es f de x igual a k por a elevado a la x. Bien. Luego vimos cómo graficar, ¿sí? Para graficar tenemos que armar la tabla de valores, x, y. Bien, vamos a armar primero la tabla de valores, después marcamos en el plano las coordenadas, estamos en el plano de las coordenadas. Por último, unimos para formar la curva. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda me consultan. Tengan todos muy buena semana.